¿Puede creer que algunos de los descubrimientos arqueológicos más asombrosos del mundo se hicieron completamente por accidente? Acompáñenos en un viaje a través de la historia y explore los 20 mayores descubrimientos arqueológicos de todos los tiempos. Desde el descubrimiento de los rollos del Mar Muerto hasta el asombroso desenterramiento de Machu Picchu, desvelaremos las fascinantes historias que se esconden tras estos increíbles descubrimientos y los secretos que revelan sobre las antiguas civilizaciones. 20. El Serapeum de Alejandría. En primer lugar tenemos el Serapeum de Alejandría. No es un nombre que suene muy bien, pero es un lugar que le dejará con la boca abierta. Viajemos en el tiempo hasta el año 1850, cuando Auguste Mariette, un arqueólogo francés, se topó por casualidad con el Serapeum de Alejandría. Había permanecido enterrado y olvidado durante siglos antes del descubrimiento de Mariette. El grandioso complejo, de más de 30.000 metros cuadrados, con altísimas columnas e intrincadas tallas, habría bastado para que a cualquier arqueólogo le diera un vuelco el corazón. Pero lo que realmente sorprendió a Mariette fue el hecho de que este templo era esencialmente una cámara funeraria subterránea para toros. Sí, toros. Los adoradores de Serapis creían que estos animales tenían la llave del más allá. O tal vez, solo eran muy aficionados a su carne. A pesar de lo absurdo de todo, no se pueden negar las proezas de ingeniería logradas en la construcción del Serapeum. La red de túneles subterráneos revestidos de enormes sarcófagos de granito, cada uno de los cuales pesa más de 70 toneladas, es un testimonio del ingenio de los antiguos ingenieros. Y el misterio que rodea al Serapeum no acaba aquí. A pesar de llevar más de un siglo excavándose, los investigadores siguen tratando de averiguar por qué estos toros sagrados recibieron tan grandiosa sepultura. Algunos creen que eran manifestaciones físicas del dios Apis, mientras que otros creen que eran símbolos de fertilidad y renovación. Es como una jugosa teoría de la conspiración, solo que esta vez, la conspiración implica a vacas sagradas. 19. Sutton Hoo. Avancemos hasta Sutton Hoo, el yacimiento arqueológico más glamuroso de toda Inglaterra. Imaginen esto. Es el año 1939 y una mujer llamada Edith Pretty acaba de comprar la finca de Sutton Hoo. No sabía que le había tocado la lotería. Un día contrata a un arqueólogo local llamado Basil Brown para que venga a excavar un poco. Y entonces ¡bam! Él golpea algo duro. No es una roca, no es una raíz, es el entierro de un barco. Es cierto, un barco enterrado, así que empiezan a cavar. Y encuentran este enorme barco enterrado bajo la tierra. Y dentro del barco hay un tesoro digno de un rey. Literalmente. Encontraron los restos de un rey, junto con todas sus joyas. Había monedas de oro, platos de plata, piedras preciosas, de todo. Era como la versión anglosajona del joyero de Tiffany. Encontraron un casco que era tan lujoso que haría que Lady Gaga celoso. Tenía oro, granates y una máscara facial. Sí, una máscara facial. Y pensábamos que las máscaras faciales eran algo nuevo. Los historiadores sospechan que Sutton Hoo fue el lugar de descanso de los Wufingas, la dinastía real de Anglia Oriental. Afirman descender del mismo Woden, y su historia está entretejida en el tejido de la leyenda anglosajona. Imagina eso, rastrear tu linaje hasta un dios. Pero lamentablemente, no hay registros escritos que nos cuenten su historia. Sutton Hoo, donde el tesoro es tan fabuloso como una drag queen, y la maldición es tan real como una boda Kardashian. 18. La tumba de Tutankamón. Ahora tenemos la tumba más épica de todos los tiempos. El único lugar de descanso del rey Tutankamón. En primer lugar, ¿recuerdan la escena de la película Aladino, donde descubre la Cueva de las Maravillas? Pues imagínese eso, pero con esteroides. Desde sarcófagos dorados hasta joyas deslumbrantes, la tumba del rey Tut es como el sueño de un buscador de tesoros hecho realidad. Mientras recorremos los sinuosos pasillos, nos sorprende la opulencia de todo aquello. Artefactos de valor incalculable, intrincadas tallas y detallados jeroglíficos adornan cada centímetro de las paredes. Es como para darle vueltas a la cabeza. Y entonces, justo cuando pensamos que lo hemos visto todo, llegamos a la pieza de resistencia, la cámara funeraria del mismísimo rey Tutankamón. Uno casi espera que el propio rey salga de su letargo y nos salude, pero estamos mejor sin él. 17. Knossos. Avancemos hacia Knossos, la versión antigua de Disneylandia, excepto que en lugar de Mickey Mouse, tienes minotauros y ruinas místicas. Knossos, la ciudad que el tiempo olvidó,
Fue el centro de la civilización minoica que prosperó en la isla de Creta durante la Edad de Bronce. Es como la OG de las ciudades antiguas, con una historia que se remonta a 7000 años antes de Cristo. Y no olvidemos el épico descubrimiento arqueológico que tuvo lugar en 1878, cuando el arqueólogo aficionado Minos Kalokairinos tropezó con el complejo palaciego de Knossos, y luego está el complejo palaciego en sí, con sus 1300 habitaciones intrincadamente decoradas que probablemente albergaron a las personas más poderosas y ricas de la época. Y luego están esas losas de arcilla cocida con inscripciones aún desconocidas, casi como si se burlaran de nosotros, retándonos a intentar descifrar sus secretos. Pero lo mejor es la ceremonia del salto del toro. Era un deporte extremo original, un ritual en el que jóvenes de ambos sexos saltaban sobre el lomo de un toro en un alarde de fuerza y valor. Es como si Juego de Tronos e Indiana Jones tuvieran un hijo, y ese hijo amoroso fue un antiguo complejo palaciego en la isla de Creta. 16. Machu Picchu. Ahora agárrense a sus llamas porque estamos a punto de embarcarnos en un viaje al legendario Machu Picchu, la mística tierra de los incas. Hablemos de Hiram Bingham, el hombre que redescubrió Machu Picchu en 1911. Debe haber estado canalizando su Lara Croft interior, porque se topó con esta ciudad perdida como si nada. Y vaya si estamos agradecidos por su descubrimiento, porque este lugar es todo un espectáculo. Pasemos a lo básico. El Imperio Inca, en la cima de su poder, construyó Machu Picchu a mediados del 1400. Esta ciudad fue construida en la cima de una montaña, y es conocida por sus impresionantes hazañas de ingeniería, como sus andenes en terrazas y su intrincado sistema de gestión del agua. Pero lo verdaderamente fascinante de Machu Picchu es el misterio que lo rodea. Por ejemplo, está la cuestión de la finalidad de la ciudad. ¿Fue una base militar? ¿Fue para la realeza? ¿Fue por motivos religiosos? Demasiadas posibilidades y una curiosidad interminable. Y no hablemos de las vistas panorámicas desde la cima de Machu Picchu. Es como una postal hecha realidad, con una vegetación exuberante, cascadas y cordilleras interminables hasta donde alcanza la vista. Y no nos olvidemos de las llamas. Estas esponjosas criaturas de 4 patas deambulan por la ciudad como si fueran las dueñas del lugar. No es de extrañar que este lugar haya sido declarado una de las 7 maravillas del mundo. 15. La Biblioteca de Alejandría. La Biblioteca de Alejandría, nuestra siguiente parada, es una de las bibliotecas más legendarias de la historia. Es como el Hogwarts del mundo antiguo, pero en lugar de encontrar hechizos mágicos, hay pergaminos. Y honestamente, esos pergaminos y libros eran una fuerza a tener en cuenta. Cuando en 2004, investigadores de Egipto y Polonia tropezaron con lo que creían que eran los restos de la Biblioteca de Alejandría, causó conmoción en el mundo de la arqueología. Porque, como ven, la Biblioteca de Alejandría no era solo otro lugar estético con estantes de caoba. Era el símbolo del conocimiento del mundo antiguo. Así, la gente no solo iba allí para esconderse en un rincón y ahogarse en un libro. Aunque esa era una de sus actividades favoritas, también era un centro para intelectuales y eruditos. Se intercambiaban ideas, se impartían conferencias, y se celebraban debates entre esos muros. Durante el reinado de la dinastía tolemaica en Egipto, estaban obsesionados con reunir y preservar todo el conocimiento del mundo. Tanto que confiscaban todos y cada uno de los libros que llegaban a su puerto y los copiaban para su colección. Era un mundo diferente en el que los nerds también eran matones. Se dice que la biblioteca contenía también las joyas de la antigüedad, incluidos Sócrates, Platón y Aristóteles. Y en un doloroso giro de los acontecimientos, este cuento de hadas de cualquier ratón de biblioteca también llegó a su fin. La biblioteca fue destruida, y lo hicieron los mayores villanos de todos los tiempos, los humanos. La mayoría de los historiadores culpan a Julio César, aunque también se especula con un voraz incendio. Sea cual sea la razón, es una tragedia que aún resuena a través de los tiempos. 14. Tikal. Tikal es una ciudad maya precolombina que parece un parque temático histórico con palacios, monumentos y templos antiguos que te dejarán con ganas de más. Situada en la actual Guatemala, fue una de las ciudades más poderosas del mundo maya, y en ella vivieron más de 100,000 personas. Hasta donde alcanza la vista, hay una serie de pirámides y templos construidos con piedra caliza, estuco y otros materiales naturales. Para hacerlos aún más sobrecogedores,
Hay intrincadas tallas y esculturas de vivos colores, que crean un efecto visual capaz de dejar sin aliento a cualquier galería de arte. Pero eso no es todo, y la cosa no hace más que mejorar. Tikal sube de nivel con su diseño urbano. Con una planificación inteligente del edificio y las plazas, la ciudad maximizó el espacio y los recursos para facilitar el movimiento y la gestión eficiente del agua. La pregunta es, si eran tan inteligentes, ¿por qué eligieron construir la ciudad en un terreno tan traicionero rodeado de una densa selva? Hablando de selva, Tikal es un paraíso para los amantes de la vida salvaje. Desde jaguares hasta tucanes y serpientes, hay de todo para intrigar y espeluznar. Pero de nuevo, ¿qué trato tenían los mayas con estas criaturas? ¿Eran los jaguares sus guardaespaldas personales, o solo esperaban que las serpientes se alejaran de sus sandalias? Quizá lo más emocionante y a la vez triste de Tikal sea su caída. En el siglo X después de Cristo, la ciudad fue abandonada, y aún no sabemos por qué. 13 Göbekli Tepe. Bueno, hablemos de Göbekli Tepe, ¿vale? Este antiguo sitio es realmente una maravilla para la vista, con sus imponentes megalitos y misteriosos orígenes. Ahora, si usted se está preguntando lo que es un megalito, es básicamente una palabra elegante para una piedra grande y vieja. Y los megalitos de Göbekli Tepe son grandes. Göbekli Tepe es una de las arquitecturas monumentales más antiguas que se conocen en el mundo. Construido en el año 10.0 a.C., es más antiguo que casi todo lo que se pueda imaginar, incluso Egipto y Stonehenge, que son literalmente los hermanos mayores del mundo antiguo. Y vaya que esta ciudad es como el vino de la historia. Las tallas de las piedras son tan precisas y están dispuestas de una forma tan increíble. No puedes evitar crear un club de fans en su nombre. Sinceramente tenían una gran habilidad, y el hecho de que fueran capaces de hacerlo todo sin la ayuda de herramientas modernas es bastante impresionante. ¿Te imaginas tropezar con un sitio como este por primera vez? El descubrimiento de un artefacto histórico tan extraordinario enterrado bajo tierra debió de ser emocionante para el equipo de investigadores de la Universidad de Estambul y de la Universidad de Chicago. Y luego está la cuestión de por qué se abandonó el yacimiento. Tras unos 1500 años de uso, los megalitos fueron enterrados y el yacimiento abandonado. Pero lo que sí sabemos es que el descubrimiento de Göbekli Tepe nos ha obligado a replantearnos nuestras suposiciones sobre las capacidades y la sofisticación de nuestros antiguos antepasados. 12. Momias siberianas congeladas. ¿Sabías que en Siberia no solo hay grandes tigres, sino también momias congeladas? Pertenecen a un grupo de antiguos guerreros llamados escitas, que vagaban por la estepa siberiana hace más de 2000 años. Los restos momificados estaban tan bien conservados que parecían recién muertos. Estos tipos eran duros. Vivían en un entorno duro y luchaban con una determinación feroz que avergonzaría incluso al gladiador más avesado. Las momias siberianas congeladas fueron descubiertas en 2003 por un grupo de arqueólogos rusos que realizaban excavaciones en las montañas de Altai, al sur de Siberia. Esto permitió a los investigadores estudiar los restos y comprender mejor el modo de vida de los escitas, incluida su dieta, vestimenta y armamento. Incluso hallaron pruebas de algunas de las primeras intervenciones quirúrgicas conocidas en el campo de batalla, que consistían en perforar el cráneo para aliviar la presión. ¿Quién necesita un hospital de lujo cuando se tiene un cuchillo afilado y una mano firme? Tú lo necesitas. Toma tus medicinas a tiempo. Uno de los aspectos más fascinantes del descubrimiento es la presencia de un guerrero asesinado que fue encontrado con sus armas y armadura intactas. ¿Fue asesinado en batalla o su muerte fue el resultado de un sacrificio ritual? El misterio se profundiza cuando se considera que el guerrero fue enterrado junto a dos mujeres, una de las cuales puede haber sido un chamán. 10. La Acrópolis de Atenas. Avancemos hasta la Acrópolis de Atenas, la joya de Grecia, la joya de la corona de las ruinas, el lugar donde gente de todo el mundo se reúne para hacerse selfies y sentir la cultura. La Acrópolis tiene una larga historia que se remonta al siglo V a.C. Se construyó durante la Edad de Oro de Atenas, una época de gran prosperidad y logros culturales. La Acrópolis era el centro de la vida religiosa y cultural de Atenas, y albergaba varios templos, entre ellos el famoso Partenón. Una de las características más llamativas de la Acrópolis es el uso del mármol. Todo el sitio está construido de mármol pentélico blanco, que se extraía a pocos kilómetros de la Acrópolis. Este mármol, conocido por su pureza y su grano fino, era muy apreciado por los antiguos griegos por su belleza y durabilidad. El edificio más famoso de la Acrópolis es el Partenón, una obra maestra de simetría y equilibrio.
El Partenón está formado por 46 columnas, cada una de las cuales mide 34 pies de altura y pesa más de 50 toneladas. Las columnas están perfectamente espaciadas y en ángulo, creando una ilusión óptica que las hace parecer perfectamente rectas desde cualquier ángulo. La Acrópolis también ha tenido una historia tumultuosa, pero sigue en pie como testimonio del ingenio y la perseverancia de los antiguos griegos. 9. Iglesias de la Libela. Pasamos a las iglesias de la Libela, el lugar donde la historia se encuentra con los muertos vivientes. Sí, ha oído bien. Las momias de las iglesias de la Libela son tan famosas como sus iglesias monolíticas. Pero no se preocupe, estas momias no le provocarán pesadillas, ¿o sí? Cuenta la leyenda que estas momias son en realidad los restos de antiguos reyes que gobernaron Etiopía. Y hay que reconocer que a estos reyes les encantaban las joyas, porque sus restos momificados están adornados con coronas y joyas de oro. Según mitos y misterios, el rey Lalibela fue visitado por ángeles en sus sueños y le ordenaron construir estas iglesias monolíticas. Y se lo tomó muy a pecho, porque construyó no una ni dos, sino 11 iglesias. Eso sí que es compromiso. Cada una tiene su propio estilo y presenta tallas intrincadas e impresionantes obras de arte. Además, las iglesias están interconectadas por una red de túneles y pasarelas que facilitan su visita. Y estas iglesias no son edificios comunes. Están excavadas en roca sólida. ¿Quién necesita ladrillos y cemento cuando se puede excavar una iglesia en una montaña? Es como la cueva del hombre original, pero para los monjes. Pero no es solo la impresionante construcción lo que hace especiales a estas iglesias. También cuentan con pasadizos ceremoniales y un extenso sistema de drenaje. Las iglesias de la Libela no fueron descubiertas en el sentido tradicional, ya que los cristianos ortodoxos etíopes las conocen y utilizan desde hace siglos. Sin embargo, las iglesias atrajeron la atención internacional en el siglo XX, cuando fueron exploradas y documentadas por eruditos y arqueólogos. 8. El hipogrifo de Hal Saflieni. Sujétense los cascos porque vamos a adentrarnos en el misterioso mundo del hipogrifo de Hal Saflieni. Todo comenzó en 1902, cuando unos obreros de la construcción en Paola, Malta, descubrieron accidentalmente una estructura subterránea neolítica mientras cortaban cisternas. Dentro del hipogrifo de Hal Saflieni se descubrieron objetos funerarios, restos humanos y un complejo sistema de cámaras interconectadas en varios niveles. Escalofriante, ¿verdad? El hipogrifo consta de 3 niveles, cada uno excavado en el suave lecho de roca caliza. El nivel más bajo es el más antiguo, que data de alrededor del 3600 a.C., mientras que el nivel superior se construyó alrededor del 2500 a.C. Todo el complejo se utilizaba con fines rituales y funerarios, y se cree que miles de personas fueron enterradas allí a lo largo de varios siglos. Las cámaras son impresionantes, con paredes lisas que se curvan y ondulan como olas. La acústica del hipogrifo también es extraordinaria. Se dice que el espacio tiene una resonancia acústica perfecta, lo que ha llevado a algunos a especular que se utilizaba para música y cánticos durante los rituales. Pero el hipogrifo no está exento de misterios. Uno de los más desconcertantes es el hecho de que no haya ventanas ni chimeneas en el complejo, y sin embargo, el aire del interior siga siendo fresco y respirable. Algunos han especulado con que el complejo se ventilaba a través de una serie de pozos que aún no se han descubierto. Así que, si te sientes lo bastante valiente, coge una linterna y unos zapatos resistentes y dirígete al hipódromo de Hal Saflieni. 7. Angkor Wat. Angkor Wat, construido en el siglo XII bajo el mandato del rey Suryavarman II, como templo dedicado a la deidad hindú Vishnu. Es como la Meryl Streep de los monumentos religiosos. Todo el mundo habla de él y ha ganado todos los premios. ¿Y sabes a quién tenemos que agradecer por esto? A un naturalista francés. Pero con el tiempo, el templo fue adaptado por los budistas y evolucionó hasta convertirse en la estructura que conocemos hoy. Esta transición reflejaba las creencias religiosas del pueblo Jemer, que era un crisol de culturas hindú y budista. El complejo del templo es enorme y ocupa una superficie de más de 200 hectáreas. Consta de 3 niveles, cada uno de los cuales representa un nivel diferente del cielo en la cosmología budista. Una de las características más impresionantes de Angkor Wat son sus intrincadas tallas. El templo está cubierto de miles de tallas de piedra, que representan desde la mitología hindú y budista hasta escenas de la vida cotidiana en la antigua Camboya. Es como un gigantesco libro de historia grabado en piedra, que cuenta la historia de una civilización que existió hace más de 800 años.
No es de extrañar que esta sobrecogedora maravilla del mundo sea motivo de orgullo para el pueblo camboyano. 6. Los rollos del Mar Muerto. Los rollos del Mar Muerto. Solo su nombre evoca imágenes de misterio e intriga, de secretos perdidos hace mucho tiempo y ocultos en las profundidades del desierto. En 1947, un pastor beduino tropezó con uno de los mayores hallazgos arqueológicos de la historia mientras cuidaba de su rebaño en el desierto de Judea. ¿Quién iba a decir que las cabras podían ser tan grandes exploradoras? Los pergaminos se hallaron en grandes vasijas de arcilla y contenían escritos hebreos más de 1000 años anteriores a cualquier texto bíblico existente. Los pergaminos estaban escritos en hebreo, arameo y griego, y datan del período del Segundo Templo, 538 a.C., 70 d.C. Incluyen textos religiosos, himnos, oraciones y relatos históricos, y los eruditos los consideran uno de los descubrimientos más significativos del siglo XX. Pero los rollos del Mar Muerto son algo más que documentos antiguos. Han revolucionado nuestra comprensión del desarrollo del judaísmo y el cristianismo, arrojando nueva luz sobre las creencias y prácticas religiosas de la época. Así que levantemos un vaso de agua bendita por el pastor beduino que tropezó con este increíble hallazgo. 5. Stonehenge español. ¿Está preparado para una historia de aventuras y descubrimientos? Pues prepárese para asombrarse, porque una sequía en la región extremeña de España en 2019 llevó al descubrimiento de un fascinante yacimiento antiguo. Conocido como el Dolmen de Guadalperal o el Stonehenge español, esta maravilla sumergida data de hace 7000 años y contiene 100 piedras monolíticas, algunas de las cuales alcanzan los 2 metros de altura. El edificio hace gala de una precisión demencial e incluso refleja que quien lo construyó tenía profundos conocimientos de matemáticas y geometría. ¿Por qué? Porque las piedras están dispuestas con tanta precisión que crean una serie de formas geométricas, como triángulos y rectángulos. Y las piedras monolíticas están dispuestas en un patrón circular, con algunas de ellas formando un arco que daría envidia hasta al arquitecto más avesado. Se cree que estas piedras se utilizaban en algún tipo de práctica ritual o religiosa, pero su finalidad exacta sigue siendo un misterio. Puede que no sea tan famosa como su homóloga británica, pero es igual de asombrosa y misteriosa. 4. Petra. Nuestro siguiente destino es la ciudad perdida de Petra, que jugó al escondite con el mundo durante siglos. Esta antigua ciudad había sido referenciada en documentos históricos, pero nadie había sido capaz de encontrarla. Pero entonces, en 1812, llegó el explorador suizo Jean-Louis Burckhardt, que era como Indiana Jones con esteroides. Estaba decidido a encontrar Petra a toda costa, y después de meses de búsqueda, finalmente tropezó con la entrada a la ciudad. ¿Y qué ciudad era? Petra fue habitada por primera vez en el año 70 AC, y se cree que los nabateos, un pueblo árabe nómada, se asentaron allí alrededor del 300 a.C. La ciudad era un importante centro comercial centrado en la riqueza y el comercio, y es fácil entender por qué. La ciudad está repleta de asombrosa arquitectura e intrincadas tallas que la habrían convertido en un destino privilegiado para comerciantes y mercaderes. Caminando por la ciudad, verá los restos de lo que fue una próspera metrópolis, con un teatro, templos, tumbas e incluso un anfiteatro con capacidad para 7000 personas. Pero lo que realmente hace que Petra destaque es su increíble conservación. A pesar de tener miles de años, la ciudad sigue impecablemente intacta. Se puede pasear por sus antiguas calles y maravillarse con sus altísimos edificios, todo ello sin tener la sensación de estar en un museo. 3. Cueva de Altamira. A medida que nos adentramos en las profundidades de la historia, nos encontramos con una cueva que no es una cueva cualquiera, es la Cueva de Altamira. Imagínese tropezar con una cueva con pinturas paleolíticas asombrosamente conservadas que hacen que la Capilla Sixtina de Miguel Ángel parezca un dibujo de parvulario. La cueva está situada en el norte de España y contiene más de 270 pinturas al carbón y policromadas, que incluyen representaciones de bisontes, caballos y manos humanas. Estos dibujos datan del Paleolítico Superior, por lo que tienen una antigüedad aproximada de 35.000 años. En 1985, la UNESCO declaró la cueva Patrimonio de la Humanidad, reconociendo su importancia como registro inestimable del modo de vida humano prehistórico. Se dice que las obras de arte encontradas en la Cueva de Altamira son uno de los descubrimientos más importantes de la historia del arte prehistórico. Es como la Mona Lisa de las obras rupestres. ¿Quién sabe qué otros secretos esconde esta cueva? Quizá haya un alijo oculto de pinceles antiguos en algún lugar.
2. Borobudur. Borobudur es uno de los más impresionantes y más grandes templos budistas. Deja a los visitantes perplejos ante su estructura desde que fue descubierto por Sir Thomas Stamford Raffles en 1814. Construido en el siglo IX, su estructura es una maravilla, con sus 72 estupas caladas y su impresionante arquitectura, que mezcla las culturas indonesia e india. El templo transporta a un mundo en el que la religión y la espiritualidad estaban en el centro de la vida cotidiana. Pero, ¿acaso no es un templo normal con diseños extravagantes también un lugar de peregrinación para budistas de todo el mundo? Y no nos olvidemos de los monos. Estas juguetonas criaturas aún deambulan por los terrenos de Borobudur, entreteniendo a los visitantes y recordándonos el pasado juguetón del templo. Prepárese para asombrarse, porque hoy viajaremos a la antigua China para contemplar uno de los descubrimientos más asombrosos de nuestro tiempo, los guerreros de terracota. Imagínense, estamos en el año 210 a.C. y el emperador Qin Shi Huang acaba de morir. Pero no es una muerte cualquiera. Oh, no. Esta es la muerte de un hombre que está decidido a llevar a su ejército con él a la otra vida. ¿Y cuál es la mejor manera de hacerlo, te preguntarás? Bueno, obviamente, es mediante la construcción de un ejército de 0 soldados de arcilla de tamaño natural. En 1974, unos granjeros se dedican a sus propios asuntos, cultivando sus campos, cuando se topan con la carga madre. Así es. Encuentran a los guerreros de terracota. Los guerreros de terracota no son un ejército cualquiera. Oh no, son una réplica de la ciudad de Xi'an. Así es, el emperador Qin Shi Huang construyó su propia mini ciudad bajo tierra, con soldados de arcilla, caballos e incluso carros. Pero hay más. Hace años que se rumorea que esta tumba esconde más de lo que parece. Algunos creen que por la tumba corre un río de mercurio. Según la creencia, la tumba del emperador Qin Shi Huang está rodeada de ríos de mercurio líquido, que los antiguos chinos creían que podía conceder la inmortalidad. Pero en serio, los guerreros de terracota son una maravilla de la ingeniería antigua y un testimonio del poder de la visión de un hombre. Y el hecho de que hayan sobrevivido más de 2000 años es un testimonio de su legado perdurable. 1. Chichén Itzá. John Lloyd y Frederick Catherwood descubrieron Chichén Itzá en 1841. Y no es de extrañar que el mundo haya estado obsesionado con la ciudad maya desde entonces. ¿Pero por qué? ¿Qué la hace tan especial? Para empezar, es enorme. El descomunal tamaño de sus pirámides y templos haría temblar al Gran Cali. Y luego están sus increíbles estilos arquitectónicos. Ya sean las sencillas líneas de los primeros mayas o las intrincadas tallas de los últimos toltecas, toda la construcción es una auténtica mezcla de diseño. Y la cosa no acaba ahí. La ciudad tenía un templo entero dedicado a los guerreros, que se alza alto y poderoso ante el grupo de las 1000 columnas. Sí, 10. El templo tiene un gran patio rodeado de columnas y estatuas de guerreros, obviamente. También tienen el gran juego de pelota de la ciudad, que es la cancha de pelota más grande y mejor conservada de Mesoamérica. Tenían toda la diversión de la vida de fantasía, ¿verdad? Chichén Itzá fue designada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en 1988 y ahora está cuidadosamente conservada y protegida por el gobierno mexicano. Gracias por acompañarnos. Esperamos que estos grandes descubrimientos arqueológicos les hayan parecido tan increíblemente asombrosos como a nosotros. Hasta la próxima.